Querido hermano, voy a decir dos cosas con las cuales no estamos diciendo cuando decimos Madre de Dios. Vamos a decir lo que no queremos decir cuando decimos que María es Madre de Dios. Amén. Después vamos a ver las implicancias de Teotocos y luego vamos a poner en práctica en nuestra vida esta enseñanza. Primero, cuando hablamos de Teotocos, no estamos diciendo, para ningún momento, una exaltación a María. Esto no es Teotocos una exaltación mariológica. Es un entendimiento claro de que el ser, la persona que dio a luz María es divina, que es Dios. Así que cuando uno dice María, la Madre de Dios, no estamos refiriéndose a dar una majestad o una honra a María, sino estamos delineando, descifrando claramente que el ser, la persona que parió María, era Dios. Así que aquí no hay ese conflicto, o no debería haber ese conflicto. ¿Pretendía el concilio de Éfeso dar una honra a María? No, para nada. Pero ustedes saben que luego de este concilio, la Iglesia Católica desvirtuó todo este concilio y hoy vemos Ascensión de María, Inmaculada Concepción, Corredentora, Inmaculada, se le puede orar. Vemos que la Iglesia Católica desvirtuó todo eso. Pero no fue la culpa del concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso solo quiso delinear perfectamente la divinidad de Jesucristo. Que el ser que dio a luz María era Dios. No eran dos personas separables en un cuerpo, sino que era una persona con dos naturalezas. Y esa persona era Dios mismo. Obviamente que estamos ante un misterio. La encarnación de Dios es un misterio. ¿Quién lo puede explicar? ¿Cómo una persona con dos naturalezas? Estamos ante un misterio. Pero es lo que está revelado en las Escrituras. Ahora, algo que Nestorio ha olvidado o se ve que no leyó, es que el concilio de Éfeso no es que tituló por primera vez esta doctrina o le puso el nombre de Madre de Dios. Ya los padres de la Iglesia habían hablado de estas cosas antes de estos concilios. Y yo voy a citar a algunos, querido hermano. Doy un poquito de historia, ¿sí? Orígenes es a menudo como el primer autor que utilizó Madre de Dios, ¿no?, para María. Y Dionisio de Alejandría utiliza Madre de Dios alrededor de los 250, ¿no?, en una epístola de Pablo a Samosata, ¿sí? Ahora, Atanasio de Alejandría en el 330, Gregorio el teólogo en el 370, Juan Crisóstomo en el 400 y hasta Agustín de Hipona utilizaron el término Madre de Dios. O sea que no descifró Madre de Dios ni se determinó en el concilio de Éfeso la primera vez ese título. Ya fue usado ese título. Así que Nestorio, obviamente, o no leyó o no le dio importancia a estas cosas. Así que, queridos hermanos, lo que estamos diciendo cuando decimos Teotocos, no estamos dándole una cuarta posición en la Trinidad a María, ¿sí? No es la cuarta en la Trinidad, no es la cuarta en nada, queridos hermanos. Así que no hay miedo en decir que María es Madre de Dios, porque no le estamos dando divinidad. María es una criatura. María fue creada por Dios. María necesitó de un Salvador. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador, dice Lucas 1:46 y 47. Así que María no le estamos dando un lugar. Lo que estamos diciendo cuando decimos Teotocos es que el ser que tenía María en su vientre fue más que un mero hombre. Fue Dios mismo. Así que, ¿por qué defendemos la doctrina de Teotocos? Porque justamente va ligada a las cuestiones cristológicas, no mariológicas. Nosotros los protestantes y toda la iglesia cristiana está siempre y siempre ha rechazado la mariología. No estamos bajo ningún punto de vista dándole un lugar a María que no le corresponde. Hoy en día se le ora a María, dando lugar al no entendimiento de que orar a alguien es adorar. Y obviamente que Dios está en contra de la adoración a las imágenes o a los ídolos o a las esculturas. Así que, querido hermano, no estamos hablando para nada con este título de una honra a María, sino de una distinguible y clara entendimiento de que el ser que parió María era Dios mismo. Amén. Primera cosa que no queremos decir con Teotocos. Segunda cosa, queridos hermanos, aunque ustedes no lo crean, hay personas que derivan o no quieren hablar de Teotocos porque dicen que si Jesús es Dios
y Dios es un Dios trino, entonces María también es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es madre de la Trinidad. Eso es uno de los argumentos más tontos y ridículos que puedes haber escuchado. No estamos diciendo Teotocos en ese sentido, porque no tiene ni lógica. Estamos hablando de que María es madre de Dios en la economía de los tiempos, no en la Trinidad ontológica. Y perdón que tengo que nombrar estas palabras, porque si alguna vez las escuchas, tienes que saber de qué se trata. Cuando se habla de la ontología de alguien, estamos hablando de su naturaleza, de su ser, de su esencia. Entonces María no puede ser madre ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, porque ellos son eternos. Su naturaleza ontológica es eternidad. Así que cuando nos referimos a Madre de Dios, no estamos hablando en la manera ontológica del ser de Dios, de su naturaleza. Estamos hablando en la parte de la economía de Dios. Aquí algunas veces hemos nombrado esa palabra, ya lo hemos dicho. En la economía de Dios, no en la ontología de su ser, sino en la economía de Dios, María es la madre de Cristo. Y como Cristo es Dios, María es la madre de Dios. En la economía de los tiempos, en ese plan que Él mismo desarrolló, el Señor, Dios. Él decretó en la eternidad que iba a enviar al Salvador para sus escogidos y ahí redimir a su pueblo. Y en esa economía de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad es que entra Cristo al mundo a través de María. Entonces, María es madre del Verbo, que es Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad. No del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es de la segunda persona de la Trinidad. El Verbo encarnado. Así que, querido hermano, fíjense en Lucas 1, 34 y 35. Lo vamos a leer desde lo que la Biblia dice, este argumento que yo te estoy diciendo, que no queremos decir. Entonces María dijo al ángel, a ver, ¿cómo será esto? Dice María. La misma María le pregunta, ¿cómo yo voy a ser madre? ¿Cómo va a suceder esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Están leyendo conmigo? ¿En qué parte del texto se sugiere o insinúe que María es madre de la Trinidad? Cuando ella le pide explicación al ángel de cómo sería, en absoluto. En Gálatas 4:4, anota este pasaje que es impresionante, dice, pero llegará el momento, ¿no? En la cumbre de la historia de la humanidad, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Nacido de mujer, en la carne. El Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, se hizo carne, el Dios humanado. Por eso Dios, querido hermano, ¿se acuerdan que cuando estuvimos en la conferencia, no decíamos que Cristo es Dios y hombre? Es Dios hombre. No son dos cosas, es una persona con dos naturalezas. Por favor, entonces, ¿entendemos bien? Son estas dos cuestiones que no queremos decir cuando decimos Teotocos. No estamos dando un título marológico, sino un título cristológico. No estamos dando honra a María, sino estamos hablando de la divinidad del ser que parió María. Era Dios. Es Dios. Y lo segundo que no queremos decir, que sea madre de la Trinidad. Solamente es madre de la segunda persona en la economía de los tiempos de Dios. No en la Trinidad ontológica de Dios. No en la naturaleza ni el ser de Dios.